Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos, que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes. Vamos a continuar, hermanos, estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy miércoles 13 de octubre, esperando que ustedes se encuentren bien allá en sus hogares. Sabemos que tenemos luchas, tenemos aflicciones, pero confiando siempre en el Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle inicio a nuestro estudio, pero sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Y por ello les invito a que vayamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la tarde, nos presentamos, Señor, delante de ti, con el fin y propósito de darte la gloria, de darte la honra, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú nos has llamado, Señor, a darte la gloria, a darte las gracias por tus bendiciones, por tanta gracia tuya y misericordia que hemos visto en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones, por todas las cosas que tú nos has dado en cada uno de nosotros, así, Señor, como nuestra salud, como nuestra comida física, todo, Señor, tú nos has provisto, Señor, has dado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Padre, no lo merecemos, mi Dios, pero aún así te acuerdas de nosotros porque somos tus hijos, Señor. Padre, en este momento también venimos delante de ti pidiendo tu dirección, ya que vamos a seguir, Señor, estudiando de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, nos haga meditar lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que uses mi vida, usa mis labios, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Ruego, pues, mi Dios, que tú seas con mis hermanos, que tú los bendigas a todos mis hermanos que van o vayan a escuchar, Señor, y ver este video. Te ruego, Padre, que tú seas con ellos y que tú lo bendigas grandemente, Señor. Quédate pues con nosotros, Señor. Sé tú con nosotros, danos entendimiento y sabiduría en esta hora de la tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estudiar el versículo 5 al versículo 8 de Filipenses capítulo 1. Hace 8 días, hermanos, estuvimos estudiando los primeros versículos del 1 al 4. Y en esta ocasión, si el Señor lo permite, vamos a estudiar este versículo, los versículos del 5 al 8. Si nos da tiempo, hermanos, y primeramente el Señor, también vamos a estudiar el versículo 9, 10 y 11, a ver cómo nos tenemos que acomodarnos. Si primeramente Dios, si nos da el tiempo, podemos también estudiar estos pasajes. Si no, pues vamos a dejarlo para el próximo miércoles, si Dios lo permite. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice así, versículos 5 al 8 del capítulo 1 de Filipenses. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Bueno, lo leí, ¿verdad?, hasta el versículo 11. Era solamente del 5 al 8. Pero está bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Como les decía, hermanos, continuamos con la segunda parte de nuestro tema, una iglesia gozosa y ejemplar. Vemos, hermanos, en primer lugar, el apóstol Pablo está gozoso, como habíamos estudiado, tenía una oración de gratitud, eleva su oración al Señor y daba gracias por todo y en todo. Aquí vemos, queridos hermanos, en la segunda parte de nuestro estudio, el apóstol Pablo está dando gracias por la salvación que hay en Cristo. Estaba dando gracias por el evangelio que se puede ver y encontrar solamente en Cristo. Estaba dando gracias por compartir la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a hablar, hermanos, dos cosas, dos puntos que quiero compartirles en este estudio bíblico. En primer lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo se gozaba para predicar el evangelio. Cómo el apóstol Pablo reconoce la gratitud en su corazón porque él también, ¿verdad?, daba gracias al Señor porque la iglesia de Filipos también participaba en este tipo de asunto. Y es el primer punto que vamos a estar viendo, queridos hermanos. Y en segundo lugar, vamos a ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo amaba a sus hermanos de la fe, se gozaba con ellos, daba gracias al Señor. Era una iglesia gozosa, era una iglesia ejemplar. Así que, hermanos, vamos entonces a la primera parte. Vemos aquí la comunión en el evangelio mencionada en el versículo 5. Por vuestra comunión en el evangelio, dice el apóstol Pablo, muestra la relación constante que había existido desde el primer día que oyeron el evangelio hasta 10 años después, porque el texto nos dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión, queridos hermanos, es una traducción del griego koinonia y significa compartir o participar con alguien en una experiencia. En este caso, el apóstol Pablo está hablando de la comunión en el evangelio. Predicaban la palabra de Dios, la iglesia también posiblemente participaban. Y eso es lo que significa la palabra comunión, koinonia. Ya creo que la mayoría hemos escuchado esta palabra. Significa estar en común, estar en comunión. Significa compartir o participar con alguien en una experiencia. En este caso estamos hablando de participar, de unirnos a la obra del Señor. Y esto, hermanos, era una realidad en la vida de los filipenses y del apóstol Pablo. Compartían la palabra, oraban por aquellos que no conocían al Señor. La pregunta es, queridos hermanos, que vamos a considerar es la siguiente: ¿qué cristiano no ora por la salvación de amigos y seres queridos que no conocen al Señor? ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos? ¿Nos estamos uniendo a esta gran misión que el Señor nos ha encomendado? ¿Estamos compartiendo la palabra del Señor?
¿O dónde está la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo? El apóstol Pablo está hablando de una comunión en el Evangelio. El texto nos dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Él está dando gracias al Señor, está orando. Pero ¿cuál es su oración? ¿Cuál es el motivo? Por la comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, dice aquí la palabra del Señor. Estaba yo entonces preguntando, ¿qué cristiano que no comparte el Evangelio? ¿O qué cristiano no ora por la salvación de amigos y seres queridos que no conocen al Señor? Sin embargo, amados hermanos, debemos tener una perspectiva más amplia que esa. Las Escrituras respaldan la perspectiva de que todos debemos orar por los que no conocen al Señor en general. La historia muestra que la iglesia, amados hermanos, de hecho se ha contentado, escuchen bien esta parte, la iglesia se ha contentado consigo misma y a menudo es negligente en relación a los que no conocen al Señor. Somos llamados, hermanos, a evangelizar, a compartir la palabra, pero no lo estamos haciendo. Nos estamos volviendo una iglesia con negligencia porque no compartimos la palabra. Aquí el Señor en su palabra nos recuerda que la función central de la iglesia en la tierra es alcanzar a los que no conocen al Señor, es alcanzar a los perdidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos recuerda. Ellos compartían la palabra, defendían el evangelio, que más adelante vamos a ver esta palabra, el defender, el unirnos por causa del evangelio. Entonces, hermanos, les decía que la función central de la iglesia es el evangelismo, alcanzar a los que no conocen al Señor. Así que usted como iglesia, nosotros como iglesia, tú como creyente, como cristiano, debes orar por tus amigos, por la vida espiritual de tus amigos, por la vida espiritual de tu familia. Debes orar por la salvación de ellos, debes orar por su alma, por tus compañeros del trabajo. El apóstol Pablo nos exhorta allá en su carta primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, que se hagan oraciones, que se hagan intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, con el fin de que conozcan al Señor y sean salvos. Y Dios hará la obra. Dios obrará usando nuestra vida. Dios puede obrar, queridos hermanos. Quiere el Señor usar nuestra vida. Sabemos que Dios, hermanos, habla por medio de su palabra. Dios hará la obra. Recuerda esto. Por eso el texto que viene, hermanos, en el versículo 6 nos dice: estando persuadido, es decir, estando convencido, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero compartir dos cosas en de este texto, dos puntos. Primero, me estoy adelantando, era el versículo 7. En el versículo 7 quiero compartirles dos cosas muy importantes, pero vamos a estudiar por ahora el versículo 6. El texto nos dice, la palabra de Dios dice: estoy convencido de que Dios hará
que esto continúe hasta el final, dice el apóstol Pablo. Algunos estudiosos dicen, hermanos, que la buena obra, esta expresión, la buena obra, se refiere específicamente al apoyo material que los hermanos filipenses han enviado a Pablo, apoyo que Dios les seguirá dando a través de ellos. Sin embargo, hermanos, este versículo se entiende mejor si tenemos en cuenta el sentido más amplio que se le daba en el versículo a la relación de los filipenses con Cristo y el Evangelio. Esta participación activa, trabajar para propagar el mensaje del Evangelio, habían luchado a mi lado en el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está expresando. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día hasta ahora, el apóstol Pablo añade a forma de digresión, sino que además estoy convencido de que la buena obra que Dios comenzó en vosotros, vuestra duradera participación en el Evangelio de todas las formas posibles. Dios se encargará, dice el apóstol Pablo, Dios mismo le dará un cumplimiento glorioso al final, cuando Cristo regrese. Así que, hermanos, aquí hay un texto que nos anima, ¿verdad?, a seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios hará la obra. Y esta es la primera interpretación que podemos expresarnos de esa manera. La primera interpretación es que lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que nos está animando a seguir compartiendo la palabra de Dios. Y Dios es el que hará la obra, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Pablo, hermanos, él confía en que su larga participación en el Evangelio, desde el principio hasta ahora, continuará hasta el día de Cristo. Sabía, hermanos, que a su tiempo Dios cumpliría el propósito que tenía para él, pero esta confianza, hermanos, tiene muy poco que ver con ellos y mucho que ver con Dios. Tiene que ver con nuestro Dios, quien comenzó, quien inició una buena obra en ellos y la completará en el día de Cristo. Así que, hermanos, aquí nos recuerda también a nosotros, si usted está predicando el Evangelio, si ves que no hay resultado, así que no te desesperes. Dios hará la obra, pero sigue predicando, sigue allí insistiendo el Evangelio. Quiere el Señor tener misericordia de esa persona a quien tú estás presentando el Evangelio. Recuerda, hermanos, que en este texto la primera interpretación que podemos darle es que el Señor nos está animando a seguir en el Evangelio y compartiendo el Evangelio, ya que de Él es la salvación. Él puede obrar, Él trae arrepentimiento para nuestros pecados, es decir, Él borra nuestros pecados y nosotros tenemos que arrepentirnos. Más bien dicho, hermanos,
a aquellos que estamos presentando el Evangelio deben arrepentirse de sus pecados, pero eso es obra del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, estando convencido esto de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En segundo lugar, la otra interpretación sería, hermanos, el apóstol Pablo, después de recordarles su propio gozo por su buen pasado y presente, ahora la otra interpretación, como les mencionaba, les asegura que va a hablar a los filipenses del futuro seguro que Dios les ha prometido, el día de Jesucristo, cuando el Señor venga. Es la meta escatológica de la presente vida en Cristo. Deja claro, hermanos, que apunta hacia adelante, hacia la meta, hacia el Señor Jesucristo. Está hablando de la segunda venida del Señor. El énfasis, hermanos, el énfasis está en lo que Dios está haciendo en o entre ellos. El énfasis, el punto principal, hermanos, está en lo que Dios está obrando, haciendo entre su pueblo. Que no solamente compartan el Evangelio, queridos hermanos, sino que lo vivan. Y eso es también, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está recordando. Que no solamente compartan el Evangelio, sino que lo vivan en la ciudad de Filipos. Así, hermanos, con esta afirmación teológica que aparece en el agradecimiento que Dios ha comenzado y completará su buena obra de salvación en medio de ellos. Pablo anticipa el llamamiento del capítulo 2, del versículo 12 al 13, a que se ocupen en su salvación. Ocúpense en su salvación. Dale prioridad a lo que el Señor te ha regalado por su gracia. No solamente tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos llama a la perfección. Ocupen en su salvación. ¿Qué significa? Significa que vivan en comunidad cristiana la salvación que Cristo ha realizado en ustedes, precisamente porque Dios, hermanos, es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así que, hermanos, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir en santidad. Así que Pablo ve hacia el futuro, está viendo hacia la meta, hacia el regreso de Cristo, con la misma confianza, y asegura que el que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará o completará el día en que el Señor venga. Cuando escribe a los Corintios, recalca los 3 tiempos progresivos de la salvación del creyente. Allá en 2 de Corintios capítulo 1 del versículo 10, el apóstol Pablo menciona la libertad que Dios ofrece. En el pasado nos libró de la culpa del pecado, en el presente del poder del pecado y en el futuro de la presencia del pecado. Estamos en proceso de la perfección. La perfección, hermanos, será alcanzada cuando Cristo venga y transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo celestial.
Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 49 al 52. Y este es el segundo punto, hermanos, que aquí la palabra nos está señalando. Así que el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dos cosas. Puede ser que está hablando de que el Señor hará la obra cuando nosotros compartimos el Evangelio. Dios puede usar nuestra vida y Dios es el que da la salvación. Dios hará la obra y Dios está haciendo la obra. Y en segundo lugar, no somos perfectos. Aún no hemos llegado a la perfección, pero tenemos que luchar, tenemos que combatir, tenemos que batallar. Porque el poder de Satanás es verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que vestirnos de toda la armadura del Señor. Pero cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, todo será diferente. Seremos glorificados y transformados. Pero eso tiene que suceder cuando el Señor venga. Pero somos cristianos, ya somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Así que, hermanos, cuando el Señor venga, entonces va a transformar nuestro cuerpo corruptible. Así que no te desesperes. No te desesperes, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo todavía. Recuerda que tenemos que seguir luchando. Y también debemos recordar que somos luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad en la salvación, por supuesto, que esta verdad, hermanos, no nos exime de dar testimonio cada día de lo que el Señor está haciendo en nosotros. La gente debe ver, debe observar nuestros frutos y conocer que verdaderamente somos discípulos del Señor. Y que vean, ¿verdad? Y que conozcan que somos discípulos en proceso. El Señor Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 5 del verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, tenemos un compromiso de ser testigos suyos y dar a conocer que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Hermanos, hemos estudiado entonces dos textos, el versículo 5 y el verso 6. Vamos a continuar, vamos a seguir, hermanos. En el verso que viene a continuación, Pablo no ha terminado con su agradecimiento. Sigue, está gozoso, tiene gratitud. Se resaltan 3 puntos, hermanos, en este versículo, del versículo 7, 3 cosas sobre su relación mutua que demandan ese tipo de actitud. Es decir, su afecto hacia ellos, hacia la iglesia, hacia los creyentes. Versículo 3 y 4, ya lo hemos estudiado. Y en segundo lugar, la pasada colaboración de los filipenses con Pablo en el Evangelio, capítulo 1 del versículo 5. Y en tercer lugar, la renovación de esa participación ahora que está encarcelado y la defensa del Evangelio. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa
y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Igual quiero compartirles, hermanos, 2 puntos en este versículo 7. En primer lugar, el apóstol Pablo estaba preso por causa del Evangelio. El apóstol Pablo estaba encarcelado, lo que nos menciona aquí en el versículo 7, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. En estos versículos, en el versículo 7 y el versículo 8, se puede ver, queridos hermanos, un profundo sentir del apóstol Pablo hacia esta iglesia. Consideraba justo, correcto, adecuado sentir ese amor. ¿Por qué? Porque él había sentido el verdadero amor que viene del Señor. Seguramente, queridos hermanos, estaba en su corazón la ofrenda que había recibido de ellos por medio de Epafrodito, quien les había hecho partícipes de su estancia en la prisión. Y eso es lo que vemos aquí. El apóstol Pablo no ha terminado con su agradecimiento. Así que vemos, hermanos, que los eventos más sobresalientes o las experiencias más significativas no siempre se efectúan en circunstancias positivas o favorables. Basta ver, hermanos, basta ver las páginas de la palabra del Señor para ver cómo los grandes héroes de la fe saborearon, ¿verdad?, las victorias en medio de lo adverso, en medio de lo negativo. Hebreos 11 es un resumen de aquellos que podían testificar su fe, aquellos que podían testificar de su gozo después de haber pasado por persecución, pérdida material, enfermedad, maltratos, malos entendidos, luchas, batallas, pruebas. Usted puede leer el capítulo 11 de Hebreos. Por cierto, algunos no habían recibido lo prometido. El mundo no era digno de ellos, pero dejaron un testimonio mediante su fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando. Está dando su testimonio de fe. La iglesia lo habían apoyado. Estaba en prisión, estaba encarcelado por causa del Evangelio. Había sufrido el apóstol Pablo, pero él se deleitaba. Por eso el versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, dice aquí la palabra del Señor. Pues el apóstol Pablo, hermanos, no solo sufrió en sus años de ministerio, sino también en los últimos 2 años cuando estuvo privado de su libertad, que de hecho esta carta, hermanos, fue escrita desde la prisión, como nos lo menciona en los versículos 12 al versículo 17. De modo que podemos reconocerla, hermanos, como parte del cuarteto epistolar que contiene melodías de victoria desde una condición adversa. Las otras 3 son Efesios, Colosenses y Filemón, que comúnmente, hermanos, se les llama a estas 4 epístolas las cartas de la prisión. Las cartas de la prisión. Y es interesante notar, hermanos, que esta actitud de espíritu fue la que manifestó
en el nacimiento de la iglesia de Filipos. En el lugar, hermanos, donde ellos compartían la palabra, no era un lugar tan hermoso. Se puede decir que físicamente sí, pero no todos conocían la palabra. Habían personas que eran malas por su naturaleza, ¿verdad? Pero aún así ellos compartían la palabra del Señor, sufrían. Ellos pasaron por un momento terrible. En lugar de escuchar quejas, lamentos y autocompasión por la injusticia de los azotes, el cepo y el encierro en una celda oscura y maloliente, el apóstol Pablo y Silas, como nos lo menciona en Hechos, capítulo 16, versículo 20, dice la palabra que entonaban alabanzas, cantaban himnos y alabanzas al Señor. Se sentían gozosos en medio, hermanos, en medio de esta condición tan adversa. Pero ellos habían entendido el verdadero gozo que hay en Cristo. Así que, amados hermanos, en el dolor es mejor cantar al Señor. En el dolor es mejor doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que haga su voluntad en nuestra vida. En momentos de sufrimiento, de angustias, es mejor adorar al Señor. Más de 16 veces encontramos la palabra regocijo o alguna de sus formas en los 104 versículos de la epístola. Pablo amonestaba a la iglesia a gozarse en Cristo a pesar de las circunstancias. Esto es lo que nos menciona, hermanos, en este primer capítulo. Por eso el tema principal de nuestro estudio es el gozo que hay en Cristo. El gozo que hay en Cristo. Pablo amonesta a la iglesia a gozarse en Cristo a pesar de las situaciones. El creyente tiene que aprender a estar gozoso. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque tiene el gozo de Cristo. Experimentar el gozo del Señor Jesucristo debe ser, hermanos, la consecuencia de toda una vida cristiana de obediencia hasta el regreso del Señor. No tenemos que estar deprimidos, enojados, quejándonos por las circunstancias de la vida, sino más bien gocémonos porque el Señor está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. El problema entonces es que nosotros nos alejamos, no vemos la gracia del Señor, no vemos la misericordia, las bendiciones del Señor. Nosotros estamos tan lejos de Dios. No hay gozo, no hay alegría, hay enojo, porque no nos congregamos, no hay gozo. Y eso es, hermanos, lo que el apóstol Pablo estaba expresando en este versículo 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Él está contento, él está agradecido con Dios y también agradecido por la iglesia, por los hermanos, porque lo habían apoyado. Así tenemos, hermanos, que hacer, así tenemos que obedecer lo que la palabra nos enseña. En el versículo que viene a continuación, allí nos da más detalles. En segundo lugar, hermanos,
El apóstol Pablo está gozoso, tiene gratitud. ¿Por qué? Porque defendían el evangelio. La palabra nos dice: por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dos cosas, hermanos. Bueno, el otro punto que nos enseña la palabra es que él, junto con la iglesia, defendían el evangelio. Defensa y confirmación del evangelio, nos dice aquí en la palabra del Señor. Pablo aprovechaba todas las oportunidades para compartir el evangelio con aquellos que le rodeaban. Por ser ciudadano romano, se le permitieron algunos privilegios y cierta libertad para predicar la palabra. Hechos capítulo 28 del 30 al 31. Y así es como el apóstol Pablo insta a los filipenses a que también vivan de forma digna del evangelio. Como hemos dicho, ¿verdad? No solamente es compartir, sino vivir el evangelio. En comunidad, hermanos, ellos como iglesia, así también como el apóstol Pablo, han estado defendiendo el evangelio, unidos en una misma causa. El gozo se experimenta en la comunidad cristiana. El gozo se experimenta, queridos hermanos, uniéndonos, compartiendo la palabra del Señor. En comunidad tenemos que defender el evangelio, unidos en una misma causa. ¿Cuál causa? La salvación que hay en Cristo. El cristiano se relaciona con su Dios. De allí el cristiano se relaciona con otro cristiano. Y de allí el cristiano se relaciona con el no creyente. No practicando sus acciones de ese no creyente, sino para compartir el evangelio, defendiendo el evangelio. Y de allí somos llamados, hermanos, a compartir y defender el evangelio. El apóstol Pablo veía eso, está agradecido. Una iglesia ejemplar que se une a esa causa. Queridos hermanos, si no tenemos argumentos para defender nuestra fe, ¿cómo es que pretendemos tener argumentos para vivirla? ¿Cómo es que uno pide salvación por la vida de nuestros hijos? ¿Cómo es que uno pide vida espiritual? ¿Cómo es que uno le pide al Señor que su familia sea salvo, que su hijo sea salvo, pero no le comparte el evangelio? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es que no tenemos argumentos para defender nuestra fe? ¿Cómo es que no estamos compartiendo la palabra? Hace rato dijimos, ¿verdad?, que el creyente se relaciona con su Dios. El creyente se relaciona con otros cristianos. Debe haber una comunidad, una reunión, una asamblea. Y de allí somos llamados a cumplir la misión, a compartir el evangelio. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos recuerda en este texto. Me es justo sentir esto de todos vosotros, porque ustedes me han ayudado, ustedes han colaborado conmigo, tanto en mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está nuestra congregación?
¿Estamos unidos por causa del Evangelio? ¿Estamos unidos compartiendo la palabra? Hermanos, meditemos en esto. Es importante porque nos estamos enfocándonos en lo que Dios no nos ha llamado. Tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos dice en su palabra, unirnos por el Evangelio y defender el Evangelio, cantar y gozarnos, ¿verdad?, del Evangelio precisamente. Así que, queridos hermanos, que el Señor abra nuestros ojos, que Dios nos dé discernimiento y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, no sé si nos vaya a dar tiempo porque, como dije, tengo el tiempo limitado porque no tenemos mucho espacio en el teléfono que estamos grabando. Bueno, hermanos, creo que aquí lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Vamos a estudiar el versículo 8, que el versículo 7 es parte del versículo 8. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está gozoso, tiene gratitud. ¿Por qué? Porque ese amor profundo viene del Señor. Y eso es lo que nos dice el versículo 8. Dios me es testigo de cómo os amo. Dios me es testigo de cómo me gozo con ustedes. Dios me es testigo de cómo ustedes están haciendo un buen trabajo. Y yo los amo en el Señor, en el amor fraternal, dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, amarnos unos a otros. ¿Estamos unidos verdaderamente? ¿O estamos separados? ¿Estamos divididos haciendo el trabajo, verdad? Pero separados, no hay unidad. Entonces Él se goza porque hay unidad en la iglesia. Y este es el versículo 8, hermanos, que lo vamos a dejar pendiente porque ya tengo que cortarlo hasta aquí, hermanos, porque me está llenando la memoria. Estoy hablando de la memoria del teléfono, pero si el Señor lo permite, vamos a continuar el próximo miércoles. Así que, hermanos, quiere el Señor nos haga meditar en lo que hemos estudiado hoy. Recuerda, hemos estudiado 2 puntos. La primera fue: somos llamados, hermanos, a tener, ¿verdad?, esa comunión por causa del Evangelio. Y recuerda, hermanos, que Dios está haciendo la obra y hará la obra hasta que el Señor venga. Dios hará la obra. Y en segundo lugar, hemos estudiado que aún no somos perfectos, pero sí somos llamados a la perfección. Pero cuando venga el Señor, entonces todo será diferente. Nuestro cuerpo será glorificado, será transformado. En segundo lugar, hermanos, lo que hemos visto aquí es que el Señor nos enseña en su palabra que tenemos que estar gozosos a pesar de las cosas adversas. Somos llamados a confiar en el Señor y luego de allí defender el Evangelio, compartir el Evangelio y vivirla sobre todo. Hermanos, el Señor abra nuestros ojos y que Él nos haga meditar lo que hemos escuchado hoy en su palabra. Dios les bendiga y saludos a todos.